Iniciamos grabación y a todos desde la Sociedad Santanderiana de Ingenieros les damos una cordial bienvenida por estar aquí con nosotros en una jornada más de Café con Ingenieros. A todos nuestros socios, a todos nuestros invitados especiales con la participación de Cognia, por ejemplo, nuestros socios vitalicios de número. Bienvenidos a esta jornada especial que estará a cargo del ingeniero Francisco Rebolledo. Antes de dar algunos datos o detalles de la hoja de vida del ingeniero Francisco, le doy la palabra al presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, al ingeniero Luis Eugenio Pradani. Ingeniero. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gratitud por nuestro ilustre invitado conferencista, por nuestros ilustres invitados, los ingenieros Rubén y Jairo del Cognia, nuestro director regional y nacional, por favor, muy complacidos de que nos acompañen, y a todos nuestros socios y amigos por la especial deferencia y consideración para acompañarnos en estas jornadas que semana a semana venimos desarrollando. Entonces, bienvenidos todos, y el protagonista es el ingeniero Rebolledo. Bienvenido y buena tarde, Paula. Por favor, continuemos para aprovechar mejor el tiempo allí. Claro que sí. Bueno, como metodología y como dice el ingeniero, para aprovechar el tiempo, mantendremos la metodología ya conocida por la mayoría de nuestros asistentes que hoy nos acompañan en estas jornadas, con la presentación de nuestro expositor, como lo dijo el ingeniero Luis Eugenio, el ingeniero Francisco. Y al finalizar la presentación de él, levantaremos la mano o daremos la palabra a quienes quieran hacer sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones al respecto, de tal manera que disfrutemos esta jornada. Así las cosas, entonces quisiera presentar algunos datos sencillos del ingeniero Francisco Javier Rebolledo Muñoz. Ingeniero Francisco es ingeniero civil y magíster en economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido profesor asociado de la Universidad Javeriana, jefe de la sección de hidrotecnia, director del Departamento de Ingeniería Civil y decano académico de la Facultad de Ingeniería de esta universidad. Se desempeñó como director de consultorías de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de esta misma universidad, así como director del Centro de Estudios para el Desarrollo CENDEX. Ha sido consultor en gestión académica y formación en educación superior, consultor especialista en ingeniería sanitaria y ambiental. Es paraacadémico, para internacional, evaluador del Consejo Nacional de Acreditación CNA en Colombia y del Sistema de Acreditación Internacional Arcusur del Mercosur para programas de formación en ingeniería. El ingeniero Francisco es miembro de número de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Comisión de Enseñanza de Ingeniería, Ética y Asuntos Profesionales. Ha sido jurado del Premio Andesco a Empresas de Servicios Públicos, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de Enseñanza de la Ingeniería, ACIBE. Entre las distinciones recibidas por el ingeniero Francisco está la Divisa de Honor Javeriana en grados plata y oro y medalla José Gabriel Maldonado, otorgadas por la Pontificia Universidad Javeriana. La Orden al Mérito Julio Garavito en el grado de Gran Oficial, otorgada por el Gobierno Nacional en junio de 2012. Gota de Agua 2016, máximo galardón otorgado por ACODAL en reconocimiento a su labor académica y gestión gremial en el campo de la ingeniería sanitaria y ambiental. Ingeniero Francisco, para nosotros es un placer tenerlo aquí con nosotros y esperamos disfrutar y que para todos sea un grato momento en esta tarde. Desde ya, el auditorio es suyo. Muchas gracias, Paula, y un saludo especial para todos ustedes, para toda la gente tan querida de Santander. Nosotros les cuento que
mis inicios profesionales fueron precisamente en proyectos en Bucaramanga, trabajando con hidroestudios cuando apenas era un auxiliar de ingeniería y trabajé con la Corporación de la Defensa de la Meseta en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de Bucaramanga. Y ahí hice mis primeros pininos de ingeniería cuando estaba apenas terminando los últimos semestres. Entonces es una tierra pues que a mí me trae gratos recuerdos, conocí mucho todas sus líneas de drenaje, etcétera. Y eso, digamos, me complace mucho y pensar que estar con ustedes, con un grupo de ingenieros santanderianos que siempre se han distinguido por la forma clara de ver las cosas y las realidades del país y especialmente de la ingeniería. Creo que desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros acá en Bogotá vemos la sociedad santanderiana como una de las sociedades que más aporta, digamos, en los procesos de fortalecimiento del ejercicio de nuestra profesión. Entonces, muchas gracias, me siento muy a gusto. Está haciendo un poco de frío acá en Bogotá, me imagino, ¿cierto, Luis? Entiendo que en Bucaramanga también estamos sometidos a unas horas de frío, aparte de otras horas como lo hablábamos con Luis Eugenio, las horas políticas que no nos dejan tampoco muy tranquilos, pero que estamos buscando que se resuelvan de la mejor forma rápidamente. Yo voy a tratar de unos, tal vez se trata, entiendo yo, de una charla más que todo, pero quiero tal vez apoyarme un poco en la presentación que hice en la ciudad de Ibagué, en la sociedad, en el Congreso de Ingenieros, con el fin de darles a ustedes unas líneas de lo que fue un proceso que vivimos en la Comisión de Enseñanza de la Ingeniería y de Ética en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Esta es una comisión permanente que ustedes conocen, pues de la mayor importancia, diría yo, para el fundamento de lo que es la raíz de las discusiones que se dan acerca de las conductas que debemos tener todos los ingenieros. La comisión en el último año se dedicó mucho a buscar reflexionar alrededor de este tema de la ética. Y no solo en el último año, desde antes ya habíamos comenzado a trabajar ese proceso, porque creemos que los ingenieros, aparte de tener nuestras capacidades técnicas y nuestras experticias para desarrollar lo que nos corresponde profesionalmente, debemos ser muy capaces de entender obviamente la sociedad y de entender cómo se están moviendo en este momento esos procesos que son aparte de la técnica y de la ejecución profesional, aquellos procesos que tienen que ver con la realidad que se vive al interior del ejercicio de nuestra profesión, de cómo las personas se identifican en un momento determinado con su propia manera de proceder, sus conductas morales que a la larga pues prácticamente son las que definen la ética de las personas. Entonces yo quiero compartirles me indican por favor si están viendo la pantalla. Sí, señor, estamos viendo la pantalla. Compartirles un poco los resultados de ese ejercicio que hicimos en la comisión. Fue un ejercicio que llamamos nosotros un taller de reflexión sobre el ejercicio ético de la ingeniería y que tenía, digamos, unas premisas y tenía seguramente una serie de motivaciones que habíamos desarrollado durante años anteriores dentro de la comisión. Y eso nos permitió formular ese taller de reflexión que incluso, pues, tal vez Rodrigo, pues, no me va a dejar mentir, Rodrigo fue parte activa de ese ejercicio, que nos llevó a considerar una serie de aspectos dentro de las conductas de las personas que nosotros como ingenieros pudiéramos sacar. Estábamos en una discusión y en una reflexión que si bien tenía un tinte filosófico, por decirlo de alguna forma, estaba impregnada de todo lo que era nuestra responsabilidad como ingenieros y de realización de ese ejercicio de ingeniería. Ese fue, digamos, un poco el proceso. Y entonces quisiera comentarles qué nos motivó a nosotros desarrollar ese taller de reflexión. O sea, en primer lugar, obviamente las circunstancias que existen en el mundo y en el ejercicio de nuestra profesión, pues rodean y condicionan, diría yo de alguna forma, y modelan el comportamiento humano.
digamos, las manifestaciones vitales de las personas. Y entonces todo el mundo discute y en las reuniones, en nuestras charlas con ingenieros sobre la situación, sobre las circunstancias que rodean a los ingenieros, sobre el gobierno, sobre el tema de contratación, sobre los temas de la definición de ciertos tipos de técnicas en un proceso de ingeniería. Entonces ese medio era de alguna forma, digamos, uno de los primeros motivadores de nuestro proceso. Vamos a mirar qué es lo que está pasando, cuál es ese medio en el cual nos estamos desarrollando. Y de ese medio, obviamente, aparece un poco un motivo adicional, que es la descomposición de ese medio y cómo, digamos, la convivencia entre las personas repercuten en el comportamiento ético y en la sensibilidad, digamos, de los estamentos sociales. Ese era, digamos, otro motivo, la descomposición en los órdenes de la convivencia de las personas. Esto nos llevaba también a decir que, de alguna manera, se tornaba a veces muy estéril la discusión cuando empezábamos a mirar que había una serie de discusiones que a veces rayaban en la retórica, o rayan en la retórica, y de hecho todavía rayan en la retórica y en la entelequia. Y seguramente nos estábamos dedicando a mirar los síntomas, ¿cierto? Y a dar un diagnóstico, pero no a entrar a buscar las causas del problema, las causas del comportamiento antiético o el comportamiento no moral de las personas y en caso especial de los ingenieros. Entonces, dado ello, digamos, una de las motivaciones también era buscar cómo buscar esa problemática estructural, nosotros como ingenieros, o sea, tratar de encontrar dónde estaba esa problemática del manejo de la ética en nuestra profesión. Y bajo esa motivación, entonces decidimos convocar a la reflexión para, digamos, tratar de conceptualizar las circunstancias, esas circunstancias vitales que determinan, esas circunstancias vitales que en algún momento determinan, ¿cierto?, el comportamiento social y el desempeño profesional. Ahí era que queríamos como llegar, ese era un poco el motivo de nuestra reflexión. Entonces, desde eso, digamos, la idea era que pudiéramos acometer una reflexión sobre los valores humanos, pero los valores humanos no como los ven los filósofos o los grandes tratadistas de las ciencias sociales, sino los valores que de alguna manera lo que buscan es encontrar cuál es la realidad fáctica, ¿cierto? Y qué es lo que realmente como a nosotros como humanos se nos conoce o podemos entender como valores. Es esa búsqueda desde la conceptualización conducente al reconocimiento y al entendimiento de la realidad fáctica. Entonces, acometemos de alguna forma en esa reflexión la definición de valores humanos como la motivación la motivación y la razón de ser de la existencia, por qué existimos y por qué, digamos, estamos en este mundo. Entonces, entendidas esas circunstancias, entendidas, digamos, que hay una serie de valores, buscábamos también que era necesario, veíamos que era necesario formular algunos principios desde nosotros, desde nuestros conceptos ingenieriles. Y tenidas esas circunstancias, esos valores y esos principios, acometer, digamos, cuál es ese relacionamiento que puede existir entre esas circunstancias, ¿cierto? Y esos valores y principios que nosotros pudiéramos definir como ingenieros. Entonces, eso nos permitió, esos hallazgos, digamos, determinantes circunstanciales, nos permitieron de alguna forma formular unos como que nos permitieran formular unos cánones de conducta. Eso fue lo que buscamos finalmente en nuestro proceso de reflexión. Y a manera de formular, digamos, esos cánones de conducta era tratar de establecer una propuesta, un pacto social, lo llamamos nosotros, como una especie de, como el juramento hipocrático que hacen los estudiantes de la salud, por ejemplo, en un momento determinado, que está por fuera un poco de los mismos códigos de ética y demás, pero que pues su base obviamente está ahí. Entonces esas fueron las motivaciones para desarrollar ese taller de reflexión. Y entonces pasaría yo a contarles qué fue lo que nosotros encontramos. Nosotros partimos digamos, de consideraciones fundamentales para la reflexión. Entonces, digamos que 8 puntos fundamentales. Para nosotros, digamos, el ser humano, o nosotros como personas, pues somos personas que distinguimos del bien
del mal, ¿cierto? Y que de alguna forma las acciones probas, por decirlo de alguna forma, nos enaltecen, y las que son opuestas a lo probo, pues nos avergüenzan. Esa es una condición, digamos, de lo que yo llamaría la conciencia propia del ser racional. O sea, el acto humano en su conciencia trasciende, ¿cierto?, la conciencia propia racional. Entonces, esta condición inteligente es una conducta de interpretación de las propias circunstancias del sujeto. Entonces, el primer punto es ese. O sea, que hay definitivamente el acto humano en su trascendencia es de conciencia propia, o sea, que es racional nuestro. Lo segundo es que, digamos, más que normas, códigos y reglamentos, por supuesto convenientes y que deben existir naturalmente, la clave de la conducta ética está en el compromiso personal. O sea, tenemos que partir de esa base, ¿sí? Que tenemos que tener un compromiso personal. Entonces, primero, digamos que la conciencia propia, y segundo, el compromiso personal, que significa actuar con ética y actuar, digamos, bajo unos cánones de conducta. Tercero, digamos, para nosotros era importante partir de la premisa de que los valores morales o éticos, espirituales o religiosos, estéticos, cívicos, le dan sentido y coherencia a las acciones. Entonces, digamos, ese tipo de valores tenían que repercutir seguramente en lo que va a hacer o que serían nuestras acciones. Entonces, los principios, digamos, que trataríamos de formular eran un andamiaje para la satisfacción de los valores. Entonces se hacen compromisos individuales y sociales, independientes de las leyes y de los códigos del derecho, etcétera, que son procedentes y que dan, digamos, un poco de explicación y de razón a la conciencia y el desarrollo natural de las personas. Cuarto punto era que quien define sus valores, pues los honra, y eso es muy importante. O sea, el individuo que tiene definidos sus valores los honra y por tanto se comporta con un civismo adecuado. El quinto punto era más planteado sobre la ingeniería, en el sentido de que la ingeniería desde sus tempranas manifestaciones es artífice de la infraestructura física para el desarrollo social y económico de la humanidad. Por y para ello se entiende la ingeniería como la disciplina, ¿cierto?, que a partir del entendimiento de leyes universales desarrolla competencias para aprovechar los recursos de la naturaleza en beneficio de la comunidad. Entonces, ese punto de beneficio de la comunidad, ese era otro punto de partida importante para nuestras reflexiones. Y a partir, digamos, y teniendo un sentido cívico, el ejercicio de la profesión, cuando se inspira en esto, que acabamos de hablar del servicio a la comunidad, en armonía con la preservación del medio ambiente, pues se hace precisamente en búsqueda del desarrollo social, económico, dentro de la justicia y de la equidad. El siguiente punto, que nos, digamos, de alguna forma era fundante dentro de nuestras consideraciones, son determinantes, decíamos nosotros que eran determinantes del desempeño profesional, las circunstancias del medio social y las actitudes personales. O sea, al medio lo pueden caracterizar la cultura, las tradiciones, el espíritu de cuerpo, en fin, su estructura o tejido social. El hombre, digamos, sujeto a la condición, al hombre como sujeto, lo condicionan la familia, lo condicionan el vecindario, la escuela, las necesidades, en fin, el camino de la vida es el que lo condiciona. Y lo que uno diría es que así sea por el medio sobre la persona, influyen tantas eventualidades y ocurrencias que se termina modelando y condicionando la psiquis individual y colectiva de alguna forma. También partíamos de la base de que decíamos que en el devenir de los pueblos y civilizaciones se registra el desempeño profesional altruista enaltecedor de la ingeniería. Para nosotros es un honor ser ingenieros y creo que todos estamos de acuerdo con que esa es una realidad. Sin embargo, digamos, se dan los desarreglos circunstanciales en modos y maneras del ejercicio de esa profesión. Si bien es un honor, digamos, hay una serie de desarreglos dentro de la profesión que hay que mirar cómo, digamos, de alguna forma están conectados con esos valores y esos principios que pudiésemos definir. Y finalmente, digamos, buscábamos entonces esas, a la larga, como razones psicosociales que podíamos estar nosotros como ingenieros, de alguna manera,
y Rodrigo no me deja mentir que siempre fuimos muy enfáticos en que éramos nosotros los ingenieros los que estábamos proponiendo analizar esa perspectiva del desarrollo profesional desde unos, definiendo, digamos, unos valores o unos elementos psicosociales de discusión que no tenían por qué ser ajenos a nosotros como ingenieros. Y decíamos entonces que necesitábamos pasar de los enunciados y discusiones que eventualmente se vuelven intrascendentes, ¿cierto? Sobre todo de los temas de corrupción, del discernimiento, de la forma como acometemos ciertas realidades del ejercicio profesional y establecer esas razones psicosociales calificativas del ejercicio de la ingeniería. Creo que ese, digamos, fueron un poco los fundamentos o las consideraciones fundamentales. ¿Qué encontramos nosotros entonces? ¿Qué concluimos? Porque yo creo que eso es lo importante y es lo que podría en este momento, en este café que nos vamos a tomar con ustedes, pues entrar a algunos elementos de discusión. Entonces, nosotros hablábamos de fijar unos determinantes circunstanciales del desempeño de la profesión. ¿Cuáles eran esos determinantes circunstanciales que hacían que de alguna forma nosotros desempeñáramos nuestra profesión en una forma u otra? Entonces establecimos determinantes circunstanciales de la personalidad, del comportamiento social y del desempeño profesional. Y definimos, digamos, como resultado 4 elementos circunstanciales. 1, el entorno. 2, los valores y 3, los principios. Entonces, para nosotros era importante llegar a esas conclusiones. No sobra decir, pues, que esto nos llevó prácticamente, pues, todo el año 2021 con unos grupos de trabajo que a veces éramos 12 personas, 15, 16, a veces éramos menos, pero que finalmente dentro de una metodología que vale la pena hacer el paréntesis, comentarlo, una metodología que fue dirigida por el ingeniero Marco Tulio Arellano, también por ustedes todos, conocido por todos ustedes, que tiene, digamos, que tiene en estos talleres una forma de trabajar para que realmente tengan conclusiones y sean precisos en los resultados. Con el ingeniero Marco Tulio trabajamos todas esas semanas. Yo estuve hablando en estos días con él. Desafortunadamente él en este momento está pasando por una crisis familiar con su señora y pues no sé, porque yo le dije que por qué no nos acompañaba para que viera también un poco su visión desde la parte metodológica de cómo se hizo el trabajo, que es, digamos, una forma de invitarlos seguramente a ustedes a que se pudieran desarrollar este tipo de talleres de manera regional. Desafortunadamente, como les digo, el ingeniero Marco Tulio Arellano no nos pudo acompañar. Entonces, les decía a ustedes, entramos a definir cuáles eran esos determinantes circunstanciales, entorno, valores y principios. Pero también era importante definir qué es lo que nosotros consideramos el entorno. Entonces, lo que nosotros planteábamos como el entorno era aquellos momentos o circunstancias con mayor incidencia en el desarrollo de la personalidad, el comportamiento y el desempeño profesional. ¿Cuáles eran, digamos, esos momentos o circunstancias en la vida del individuo que incidían en su desarrollo de su personalidad, en su comportamiento y en su desempeño profesional? Y encontramos 3, que yo creo que pues tampoco es una cosa rara ni descubierta recientemente. 3, ¿cuáles son ellos? La familia, la escuela y la comunidad. Para nosotros esos son los 3, digamos, momentos o circunstancias. ¿Cómo definíamos el entorno? El entorno, digamos, los momentos de vivencia en el entorno familiar. Familiar desde la niñez, desde la juventud, la adultez del individuo, ¿cierto? Los momentos de vivencia en el entorno educativo, formación, la formación preescolar, la formación profesional, la formación escolar, eran, digamos, momentos o circunstancias fundamentales que para el grupo de reflexión conformaban ese entorno. Y los momentos en los cuales se da la independencia, ¿cierto? La integración social del individuo, el vincularse con su ejercicio profesional, el vincularse con la sociedad y entrar en las discusiones seguramente con causa y con conocimiento de todas las problemáticas sociales a partir del ejercicio profesional y de la autonomía que uno como ingeniero tiene. Entonces, ese entorno, digamos, de integración social, ese es el tercer punto, digamos, o el tercer aspecto del entorno que marcamos ahí como entorno social. Estos momentos, digamos, diferentes,
que se establecen según las culturas, según obviamente las regiones, como el entorno, es entonces los que nos llevan a, a buscar cómo el hombre está rodeado de ese entorno, cómo están dentro de esos momentos o circunstancias. Y en ese sentido, pues el entorno, bajo sus acepciones familiares, bajo las acepciones del entorno de la educación y bajo las acepciones obviamente de la vinculación social, pues cómo influyen finalmente en el comportamiento o en los comportamientos de los ingenieros. El segundo tema, el segundo determinante eran los valores. ¿Cuál era la idea? Entonces era que se adoptan como valores o entendemos como valores aquellos que son el fundamento y la razón de la existencia. O sea, ¿por qué vivimos? ¿Por qué existimos? ¿Cuáles son esos elementos fundantes que nos hacen que nosotros podamos buscar un desarrollo de nuestra personalidad y un desarrollo de nuestro ejercicio? Y en ese sentido, digamos, definimos tres valores: la familia, la patria y el servicio. ¿Qué considerábamos como valor la familia? La entendíamos como progenie, o sea, como en su sentido de descendencia, de prole, de lo que uno quiere dejar seguramente para quienes vienen o quienes son sus herederos. En segundo lugar, el segundo valor, la patria. ¿Por qué la patria? Porque, digamos, como razón de la existencia es el carácter de vincularse a la patria por su identidad y por la pertenencia que uno puede tener. Entonces, para nosotros la patria era ese segundo valor. Primer valor, la familia; segundo valor, la patria. Y tercer valor para nosotros fue el servicio, en la medida en que el ejercicio profesional para el beneficio común, como lo mencionábamos hace un momento, y la sostenibilidad era factor fundamental de lo que es ese valor servicio. Entonces, digamos que aquí es importante entender que no son valores como a veces se pueden entender o como los entienden desde otros aspectos, ¿cierto? Que dice, no, es que los valores puede ser la conducta, puede ser el valor de la capacidad de la persona, etcétera. No, aquí definíamos los valores como el fundamento y razón de la existencia. Tres valores: familia, patria y servicio, para nosotros en esa reflexión. Luego entonces también definimos un tercer determinante circunstancial, que eran unos principios. ¿Cuáles eran esos principios que daban, digamos, fundamento a esos valores, a esos tres valores de familia, patria y servicio? Y esos principios los identificamos como la justicia primero, ¿cierto? Que lo que nos impone a nosotros es obrar y juzgar con el otorgamiento de cada quien de lo que le corresponda, sin más interés que el bien común. O sea, la justicia como interés común. Ese era el primer principio. El segundo principio que definimos fue la veracidad, la verdad, ¿cierto? La expresión de rectitud y honradez en todo comportamiento y coherencia de pensamiento, palabra y obra, de alguna forma, como alguien lo mencionaba, ¿cierto? Entonces, la veracidad, justicia, veracidad, y tercero principio, la responsabilidad, que finalmente la responsabilidad es la que nos compromete, diría yo, al cumplimiento oportuno de la misión y del encargo que tenemos como ingenieros, con beneficio y con previsión de riesgo. Entonces, estos eran los determinantes circunstanciales. Este fue uno de los resultados, digamos, de esa reflexión. Tres determinantes: entorno, valores y principios, claramente identificados. Pero pues no podíamos quedarnos ahí, porque eso es lo que pues todo el mundo y todos entendemos, y seguramente aquí en esta charla todos podemos estar de acuerdo, ¿cierto? Y no vamos a tener mayor discusión sobre ello. Pero había que buscar de todas maneras también unas causalidades entre valores y principios. Y ahí nos fuimos, digamos, a tratar de establecer cuáles eran esas causalidades. Y esas causalidades como determinantes en algún momento del ejercicio de la profesión del ingeniero. Y de alguna forma, digamos, lo que buscamos era establecer la ponderación de causalidades entre valores y principios, esos valores y principios que acabamos de definir, en cada uno de los entornos. Por eso aquí, digamos, les presento, por ejemplo, cuál fue la conclusión de esas casualidades de los valores, entre los valores y principios en el entorno familiar. Y sacamos, digamos, una serie de conceptos o de premisas de reflexión, que las podemos sintetizar como ustedes las ven ahí en la diapositiva. Entonces, lo primero que decíamos es que se obliga al entorno familiar en sí mismo, como por la familia, el fundamento de la sociedad, a superar disfuncionalidades para incorporar estabilidad con sinceridad y ejemplo.
¿Qué quiere decir eso? Que digamos, nosotros lo que creemos es que en la familia hay una gran responsabilidad, ¿cierto?, de establecer esos valores y principios en este momento por las disfuncionalidades que presentan las familias, ¿sí? Para nosotros era muy claro que, digamos, hay hoy en el mundo y hoy en el medio del ejercicio de la profesión, esa disfuncionalidad en las familias es evidente, ¿cierto? Digamos, la propia condición a veces incluso económica y social que lleva a las familias en un momento determinado a abandonar de alguna forma los procesos de formación de sus hijos, porque hay que conseguir el pan de cada día y porque tanto papá como mamá deben trabajar y obviamente hay un descuido eventualmente, como lo que uno puede ver es que efectivamente el entorno familiar, digamos, tiene esas disfuncionalidades. ¿Cuál es otra causalidad entre valores y principios y el entorno familiar? Decíamos también en la reflexión que es función de ese entorno familiar, ¿cierto?, indicar el sentido de pertenencia, del deber, de la equidad y ante la patria, que eso, digamos, es parte fundamental de lo que puede ser el principio en la familia. Y le incumbe, decíamos también, en tercer lugar, al entorno familiar, preservar de alguna forma la sensibilidad, el cumplimiento y la perseverancia en el servicio. Creo que desde el entorno familiar, entonces podemos entender esas causalidades entre valores y principios. Después mirábamos entonces qué había en el entorno educativo y para nosotros en el entorno educativo conceptualizábamos y sacábamos varias conclusiones con respecto a cada uno de esos entornos, las relaciones de valores y principios. El primero es que para nosotros el entorno educativo requiere humanismo en su pedagogía y didáctica. O sea, definitivamente tenemos que impregnarle al entorno educativo esa pedagogía y didáctica que incorpore, digamos, en el estudiante o en el discente como miembro de familia, compromiso, fraternidad y trascendencia. Muchas veces aquí pues estamos llegando a cómo las capacidades que se tienen en los diferentes momentos educativos de la vida, en el preescolar, en el preescolar, en el universitario, pueden realmente estando adaptando las pedagogías y las didácticas necesarias para hacer, digamos, de las personas con probas y personas con unos principios éticos y morales adecuados. Y también mirábamos cómo el entorno educativo obliga al entorno educativo a recuperar su misión, una misión que seguramente la ha perdido, que es formar en civismo, en honor y en lealtad por la patria, que es el segundo valor. Y finalmente el entorno educativo también en su modelo exige la reestructuración para asegurar la formación en el conocimiento, en el interés y la ética en el servicio. Entonces digamos que ese entorno educativo está planteado dentro de esas circunstancias de valores y principios con esas digamos, reflexiones que sacamos como conclusión alrededor de ese entorno educativo. En el entorno social, igualmente, conceptualizamos, digamos, las casualidades o relaciones casuísticas entre este entorno social con los valores y los principios. Esos valores y los principios que ya les acabo de mencionar. Entonces, para nosotros, las conclusiones, digamos, o las proposiciones que haríamos frente al entorno social para cumplir con esos valores y principios en relaciones de conceptualización de causalidades, el primero es que es mandatario para el entorno social, o sea, para el medio en el cual nosotros nos desempeñamos, predicar a todas luces, y es un poco lo que se hace desde la comisión, es un poco lo que se hace desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros, predicar en su fundamento lo que es la familia, ¿cierto? La disciplina, la solidaridad y la resiliencia. O sea, cómo en la familia podemos formar con disciplina, podemos formar el concepto de solidaridad y de resiliencia. Y eso hace que, obviamente, desde el entorno social se obligue de alguna forma o se incorpore a la familia en esas obligaciones de fundamentar la disciplina, la solidaridad y la resiliencia. En segundo lugar, concluíamos que corresponde, digamos, a los estamentos del entorno social proponer por la patria como valor humano reconciliación, participación y respeto. Creo que en ese sentido el entorno social tiene una responsabilidad muy grande. Hablábamos dentro de los procesos de reflexión cómo, por ejemplo, todo este hecho de la pandemia durante 2 años convocó
de una manera muy interesante esa acción social y ese respeto por los demás y esa conciencia alrededor del necesitado, por ejemplo, y generó un entorno social que propondría por la patria, por la gente que estamos aquí, que estamos asentados en un territorio y que somos así divididos en regiones, pero que somos gente que estamos dispuestos a trabajar por la patria y salir adelante. Y ese, digamos, es realmente, digamos, un trabajo del entorno social. Y el entorno social considerado como todo lo que está a nuestro alrededor como ingenieros. Y hablábamos también de que el detrimento de la ética reclama desde ese entorno social, ¿cierto? Sanción que obligue a recuperar la generosidad, la reciprocidad y la excelencia. Entonces llegamos a un punto de lo que mucho se comenta en muchos medios, que es el tema de la famosa sanción social, que es, digamos, uno de los procesos en los cuales mejor podemos, de alguna manera, entender cómo quien en algún momento comete, ¿cierto?, algún elemento no ético frente a las acciones profesionales, pues puede estar mirado o castigado desde el entorno social. Entonces, digamos que esas son las conclusiones a las cuales llegamos, y digamos que esos hallazgos anteriores que los he mencionado nos permitieron de alguna forma formular algunos cánones rectores, ya como para ir terminando, para la concienciación del compromiso, o sea, cómo concientizamos nuestro compromiso. Y tratar como de elaborar una propuesta de pacto social para el ejercicio ético de la profesión del ingeniero. Entendido, digamos, ese pacto social de alguna manera como juramento hipocrático, si así pudiera decirse de alguna forma, digamos, con el fin de someter la actuación individual y la actuación del desempeño profesional de los ingenieros ante su propia conciencia, ante la sociedad y al respeto al cumplimiento. Entonces, eso es, digamos, un poco la propuesta que nosotros tenemos en este momento desde este taller de reflexión. Lo digo desde este momento porque el taller lo que quiere es seguir trabajando. Creo que hay cosas interesantes de comenzar a desarrollar frente a esos valores y principios que puedan llegar ya de manera práctica, efectiva, por ejemplo, a quienes tienen la responsabilidad en el entorno educativo, a quienes tienen la responsabilidad en el entorno familiar, a quienes tienen la responsabilidad en el entorno social, ¿sí? A quienes obviamente deben defender los valores desde la educación, desde el proceso familiar y desde obviamente todo el ambiente de desempeño profesional. Entonces, el pacto social, digamos, tiene como 6 puntos así claves, que si uno lo ve de alguna forma, y seguramente el Rubén Darío nos lo corrobora, pues están en el centro de lo que es el código de ética profesional del ingeniero. Y decíamos, primero, ejercer con sentido social. O sea, ¿cuál es la función realmente de la ingeniería? Tienes un sentido social del bien común con responsabilidad y solidaridad. Y como base de eso están esos valores y esos principios. Segundo, acatar la normatividad y los preceptos, ¿cierto? Para la preservación del desarrollo sostenible y obviamente del medio ambiente y de todo lo que tiene que ver con nuestro ejercicio profesional. Entonces, para nosotros las normas y los preceptos existen y deben ser acatados, que pueden ser objeto de maduración, de transformación. Eso es correcto y eso es parte de la dinámica que tenemos que tener frente a estos temas de ética y de conducta moral. El tercer punto de ese pacto social sería como guardar y respetar la verdad. La verdad es un principio, digamos, fundamental, con coherencia, pero con coherencia de pensamiento, de palabra y obra. Y realmente tener la verdad siempre de frente en la realidad de los sucesos, buscando obviamente la verdad en el origen, la verdad en la ocurrencia, la verdad en las consecuencias. Cuarto, proponemos por señalar o denunciar el soborno, obviamente el fraude, el abuso del poder o cualquier actuación que sea parte de la moral pública. Eso, digamos, es un principio que está inculcado en el valor del respeto por la patria, que es fundamental. Ese es uno de esos valores que establecimos. Quinto, cumplir con criterio profesional
con criterio profesional, con respeto y apego al cuerpo normativo y procedimental, en concordancia con la realidad social, cultural y económica. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser muy claros cuando entramos a participar como ingenieros dentro de un contexto social donde nos desempeñamos como profesionales, donde debemos inculcar, digamos, ese criterio profesional con el respeto a todo lo normativo y procedimental. Y obviamente de frente a una realidad. Hoy en día muchas veces nos hace falta precisamente tener en cuenta la realidad, las condiciones y las circunstancias en las cuales un ingeniero desarrolla su profesión y cuáles son, por ejemplo, esos elementos políticos que lo rodean o cuáles son esos elementos sociales que en algún momento le hacen perder su guía clara frente al comportamiento ético y moral. Y el último sexto, digamos, compartir el conocimiento. Creo que el egoísmo en esto no puede estar. Si estamos pensando en un valor como la patria, si estamos pensando en un valor como la sociedad, pues tenemos que estar pensando seguramente que la práctica profesional debe ser compartida y que el conocimiento y nuestra realidad y la crítica incluso, no solo el conocimiento fáctico como tal de la ciencia y de la técnica, sino el conocimiento frente al análisis de la realidad, a la crítica de la realidad, la podamos compartir, la podamos tener. Por eso yo diría que espacios como este que ustedes promueven desde la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, pues son espacios ideales para estos procesos de reflexión. Yo espero no haberlos cansado mucho con esto, pero simplemente quería contarles esto, que realmente este tipo de talleres, adicionalmente, no sé, Rodrigo seguramente no me deja mentir, pues refrescan la memoria, digamos como que le dan una forma de, refrescan la capacidad mental de nosotros como ingenieros y de pensar un poco en el fondo cuáles son esas causas a la larga que están generando todo eso que generan nuestras posteriores discusiones alrededor del comportamiento ético de los ingenieros. Hay unos fondos ahí sobre los cuales hay que trabajar. Y yo creo que con las experiencias que ustedes y que todos los ingenieros tenemos, que en la Sociedad Colombiana de Ingenieros se han seguido reuniendo, pues podemos ir formando procesos que realmente puedan de alguna manera ayudar a generar cánones y procesos formales de entendimiento de lo que es la conducta ética de la ingeniería. Muchas gracias y disculpen si me extendí un poco. No, para nada, ingeniero Francisco, muchísimas gracias a usted. Y bueno, como les comentaba en unos minutos al iniciar esta charla, vamos a abrir un espacio de preguntas, de comentarios, de diálogo, pero para iniciar queremos de manera muy especial, aprovechando la participación nacional del COMNIA, queremos invitar al ingeniero Rubén a que nos dé sus comentarios al respecto, que nos había manifestado que tiene. Y acto seguido de esto, pues continuaremos dándole la palabra a nuestro público, a quienes están aquí acompañándonos, y en este orden sería el ingeniero Franz Mutis, y luego el ingeniero Gustavo Pedraza, nuestros socios vitalicios. Entonces, ingeniero Rubén, adelante. Vale, pues muchísimas gracias y muchas gracias, ingeniero Francisco, porque retomar esto realmente es muy importante. Tuve la opción de escucharlo también allá en Ibagué, pero con esta reflexión queda uno diciendo, es así. O sea, yo creo que estos determinantes circunstanciales nos toca llevarlos a la práctica, entendiendo el entorno, entendiendo esos valores y esos principios. Yo creo que aquí hay una tarea y yo creo que una tarea que nos asiste realmente a todos en los diferentes roles que vivimos, desde el COMNIA como entidad pública, como ente de control que somos de ese ejercicio de la ingeniería profesional. Y, y hemos venido como pensando que debemos reforzar esa propuesta académica. Si bien es cierto que estos valores, este entorno familiar se tiene que lograr, yo creo que ahí hay una tarea de cómo aproximarnos nosotros y cómo esta propuesta que se hace con este pacto social lo tengamos que realmente socializar, que se interiorice, que se lleve. Esto con los egresados futuros, con esta nueva generación que está saliendo, yo creo que hay que hacerlo de la mejor manera, porque está muy bien concebido, ingeniero Francisco, este trabajo juicioso de todo un grupo de personas pensando en esta necesidad ética que tenemos
Esto tiene que ser ese paso a generar esa cultura ética que a todos nos asiste. Entonces, este es un paso importantísimo que ustedes han hecho y yo creo que esta herramienta, por llamarlo de esa manera, con esta muy buen resumen, con esta muy buena presentación que usted hace, nos invita a ver cómo vamos a lograr y qué propuesta concreta le tenemos que hacer nosotros a la academia, a la empresa, al propio Estado. Porque yo insistí en una cosa, si esto no está en el currículo, si desde las universidades no transformamos esa cátedra ética que la dejamos en 10º semestre y que siempre lo hemos dicho, no es ahí en 10º semestre como única materia a la cual no asiste, como siempre yo lo digo, sino el que está aburrido, el que está desparchado, el que necesita promedio, ese es el que va a eso. Entonces nosotros necesitamos reforzar ese conocimiento de la cátedra ética realmente desde un curso introductorio, desde introducción a la ingeniería. Pero eso hay que verlo en el currículo y hay que lograr incluirlo allí para que eso se vuelva una realidad. También yo creo que, como hemos hablado de la familia, ingeniero Rebolledo, es fundamental, y mire usted que lo anota en dos partes importantes, en el entorno familiar y en los valores familiares. Entonces vamos a tener que hacer un ejercicio, yo no sé si esto con la red Papás que existe, si con las redes de docentes a nivel básico, a nivel de primaria, también, porque nosotros, y lo hemos dicho de pronto en el consejo, en el COMNIA, pues para que nosotros no tengamos que sancionar y que no haya un ingeniero a que haya que sancionar, queremos ser preventivos. Entonces vayamos desde ese inicio que ustedes han detectado clarísimamente y entonces cómo le vamos a llegar a la familia, con qué estructura, qué le vamos a decir nosotros de este buen ejercicio. Entonces yo creo que habrá que hacer algún apalancamiento con esas redes de padres, con los padres de familia, con ese convencimiento y seguramente con charlas que nosotros mismos pensemos desde la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, de las diferentes sociedades regionales de ingeniería, cómo hacemos una aproximación, si no es a través de los colegios, a través de esa educación básica, hablar con el ministerio, a ver de qué manera podríamos nosotros como grupo, como sociedad, como gremio, como COGNIA, como todos los que estemos en este proceso de decir, esto hay que darlo a conocer y hay que fomentarlo. Este es un tema de cultura ética que hay que lograr. Y esa cultura ética, yo estoy convencido que es un tema que es individual, pero es una conciencia colectiva. Mi ingeniero, yo digo una cosa, y pasa seguramente en Bucaramanga. En Bucaramanga hay mucha más sentido social que, por ejemplo, aquí en Bogotá. ¿Qué pasa en Medellín? En Medellín, ustedes no encuentran un paisa que hable mal de Medellín y no se vandaliza el metro. Y porque aquí en Bogotá, lo primero que pasa en cualquier manifestación es que se vandaliza entonces el Transmilenio y se raya y se rompen cosas y se acaban los buses. Eso no pasa en Medellín por más problemas que hay. Yo creo que ahí hay una conciencia colectiva. Y ese es un gran trabajo que yo creo que a nosotros nos asiste desde todos los ámbitos, de todos los actores que seguramente hoy aquí estamos, es cómo vamos a trabajar en estas propuestas, partiendo de esta reflexión y partiendo de este pacto social que hay que hacer con los ingenieros, pero que yo creo que hay que darlo a conocer también desde abajo y hacer un gran ejercicio académico por una parte, para que logremos con el currículo articularlo, para que las prácticas ingenieriles incluso tengan más fortaleza dentro de la propia estructura académica y también entonces hacerlo a través de ese encuentro. Con las empresas tenemos que exigir que las empresas también no permitan ese ejercicio malo, ilegal de la profesión. Ese es un problema. Ahora lo estamos detectando nosotros hacemos un plan que se llama inspección, control y vigilancia. Eso lo estamos llevando con las empresas. ¿Y qué hemos encontrado? Que hay ingenieros, encontramos en una universidad 3 docentes falsos. Entonces dice uno, 3 docentes, 3 ingenieros que no eran ingenieros y eran docentes.
aquí en Bogotá, que lo decíamos también, encontramos el curador urbano de Soacha, un ingeniero falso, era maestro de obra, estaba matriculado en el COMNIA como maestro de obra y falsificó los títulos y quedó como ingeniero y fue nombrado en Soacha como curador urbano. Entonces, todas esas cosas que nos pasan, esa falta realmente de ética, encontrar en un municipio importante en la costa, donde el secretario de infraestructura era un fotógrafo, pues uno dice, pues muy bien por los fotógrafos, pero no es la idoneidad de un profesional para regir la infraestructura de un municipio. Entonces, todas estas cosas nos llevan a pensar en ese pacto social que hay que hacer, que hay que interiorizar, que hay que entregar. Entonces, mi aporte a esto es, partiendo de esto que ya se ha construido, ingeniero Rebolledo, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Cómo vamos a lograr inculcarlo con los egresados, con los docentes, con la academia, con las empresas, con todos los que están? ¿Cómo vamos a lograr que los consultores hagan su trabajo bien hecho? ¿Cómo vamos a lograr que esas licitaciones, ingeniero Rodrigo Fernández, usted que saca esos amarres permanentemente y siempre nos lo muestra, cómo vamos a lograr llegarles a ellos, a convencerlos de que esto realmente es un pacto social que tenemos que hacer? Entonces, ¿qué esperaría? Poder que entre todos engranemos a raíz de esta propuesta, cómo la socialicemos, cómo la llevemos, cómo la interioricemos, y sobre eso, con todo gusto, nos ofrecemos a trabajar también desde el COMNIA para unir esfuerzos y poderlos llevar a la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rubén, por su comentario. Ingeniero Luis Eugenio. No, maravilloso. Desde ya anunciarles que vamos antes, qué pena, ingeniero Franz, por supuesto ahí está en ese tema nuestro turno riguroso, y por supuesto en este tema ahí. Es simplemente comentar la gratitud para Rodrigo, que quien allá nos estableció el relacionamiento con el ingeniero Rebolledo, y a Rubén, nuestro director del COGNIA, quien es la cabeza visible de este trabajo duro de ética y de responsabilidad. Pero desde ya anunciarles que en el Open de Ingeniería vamos a tener entonces un panel, un conversatorio allí en la primera semana de agosto. En estos días debe estar ahí ya su comunicación para el ingeniero Jairo y para usted y su equipo allí, para que nos acompañen. Gracias. Entonces, desde ya, bienvenidos, y por favor que nos acompañen. Gracias, ingeniero Luis Eugenio. Con todo gusto y con todo el amor, allá estaremos, Dios mediante. Paula, por favor, muchas gracias, ingeniero Rubén. Ingeniera Paula, por favor, continuemos el orden, y les ofrezco excusas a nuestros dos ordenados y juiciosos ingenieros. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Eugenio e ingeniero Rubén. Gracias por su intervención, por esos comentarios que nos abren también un poco la mente y frente a este tema tan importante de nuestra profesión. Ingeniero Francisco, pues yo creería que sería mejor que recopilemos algunas intervenciones y al final de ellas demos su comentario o su respuesta al respecto. Entonces, en ese orden, el ingeniero Franz Mutis, nuestro socio vitalicio, tenía su mano levantada, y de finalizada su intervención, continuamos con el ingeniero Gustavo. Ingeniero Franz. Bien, muchas gracias. Yo recibo con alegría que todo este tipo de talleres, reflexiones se hagan, y se hagan en todos los espacios posibles, porque el problema no es de la sociedad ingeniera, el problema es de la sociedad colombiana, una sociedad colombiana que está perdida y está desorientada, y a mediano y largo plazo, evidentemente, todas las conclusiones quienes hemos participado en este tipo de búsquedas y reflexiones, nos centramos, está en la educación. ¿Pero cuál educación? Ahí viene un primer asunto. Es que la educación que se da desde la escuela, los colegios y finalmente las universidades, pues es la materia propia
del conocimiento. El tema de la formación es otro asunto. Entonces es una polémica intelectual muy interesante, la han tratado los sabios del saber y sobre eso hay mucha documentación, y definitivamente es claro que el proceso de aprendizaje en lo que es ciencia y academia, pues está en los libros y hay profesores y hay métodos de estudio, y lo que está en la forma de actuar y de ser es un aprendizaje que se hace por imitación. Entonces, si los mayores son corruptos, los que vienen detrás no aprenden. Si las fuerzas de la corrupción sobresalen, entonces todos quieren sobresalir, que es un poco en la crisis que estamos. Han sobresalido los corruptos porque han sido los que han, desde distintas fuerzas, unas con las contrataciones del Estado, otras con las fuerzas del narcotráfico, y sobresalen. Y la población que viene siguiendo, mire, eso sobresale. ¿Por qué sobresale? Entonces eso distorsiona toda esta cuestión de valores. Pero situándonos en lo que es este espacio, llamémoslo Sociedad de Ingenieros, desde cuando yo estuve por primera vez en la presidencia de la sociedad, pues estábamos siempre prestos a participar en los gremios y en la presión hacia el tema de gobierno de hacer obras en beneficio de la comunidad. Ese es un principio ético que tiene que ver hoy con lo de la sostenibilidad. Pero encontramos, y esto es lo que yo quiero hoy tratar, es que uno claramente identifica que los que se han asociado a Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Santandereana de Ingenieros, etcétera, etcétera, son personas que en un momento entienden que trabajar por esta comunidad y tratar de perfeccionarla repercute en todos, pero lamentablemente somos una minoría. Entonces la pregunta es, ¿cómo este espíritu de ser claro, de ser preciso, de ser coherente con lo que se aprende, en ser totalmente honesto en la aplicación de nuestros códigos en diseño, después en construcción, y nuestros códigos de comportamiento humano en lo que se refiere a ser limpios, a no estar metidos en componendas donde haya corrupción, que ya ese término se entiende de una forma muy concreta? ¿Cómo expandirlo? Yo diría que los ingenieros tienen la capacidad de entender una explicación como la que ha hecho nuestro colega Francisco Rebolledo con lujo de detalles, porque pues somos unos privilegiados dentro de la sociedad, somos unos privilegiados por doble partida. Primero, que tuvimos acceso a una universidad, y adicionalmente a una profesión que está llamada a ser el pilar del desarrollo del país. Entonces es lamentable cuando se ve que las obras públicas la hacen unos ingenieros. ¿De dónde apareció ese ingeniero? No, pues debe ser muy bueno, ese ingeniero es muy bueno. Y resulta que son los que están haciendo las trampas con el Estado, ¿no? Entonces, ahí sí viene la contraparte que me parece muy bien que nuestro presidente, y me imagino que Rodrigo, que ha estado detrás de esto, hayan invitado aquí se me perdió, se me apagó el nombre del doctor, el ingeniero que representa a Comia. ¿Cómo está? ¿Cómo es? Rubén, el ingeniero Rubén Ochoa. Claro, es uno de los pilares que tenemos para dar respuesta a todo ese esfuerzo que hace la sociedad de ingenieros, y que en este caso específico, hablando de lo de hoy por hoy, yo lo veo muy representado en el ingeniero Rodrigo Fernández, que tiene décadas trabajando en el tema que la contratación se le busque esquemas para que se filtre y la capacidad de la transparencia salga posible. Pero siempre encontramos que se hacen ajustes a los pliegos, a las cosas, y cuando hay gente torcida que tiene mal estructurados sus principios y sus valores, le encuentra la forma de hacer la trampa. Pero también hay la forma de coger la trampa, y ahí es donde viene la forma de sancionar. Aparte de la sanción moral y social que propone el ingeniero Francisco, que es válida, y que yo creo que las sociedades nuestras, que somos minoritarios dentro de la cantidad de ingenieros, de alguna forma lo ejercemos. El ingeniero, si nosotros en estos años, en estas décadas que llevamos a la sociedad, nosotros vemos que los que entran en los
caminos de la corrupción y acá no vuelven a las reuniones de la sociedad. Ellos mismos se sienten que se les mira feo. O sea, se ejerce esa sanción social. Pero con esa sanción social no se alcanza a recuperar el asunto. Es muy importante que las instancias del gobierno sean claras y las sociedades apoyen para clarificar cuando haya entuertos, que se clarifiquen. Y ahí viene el COMNIA, que tiene la capacidad de sancionar, y sanciones trascendentales: eliminar la licencia, eliminar la matrícula. Un ingeniero sin matrícula, a no ser que sea tan corrupto como el que tuvo la curaduría, que no era ni siquiera ingeniero, pudo ejercer su profesión, pero ese es un tipo de sanciones que deberían estar al orden del día en la gente que se enreda, en los ingenieros que se enredan en esta cuestión. Bueno, no avanzo más porque quito el tiempo y veo que Gustavo también tiene mucho que observar y decir, pero me parece muy bueno esta reunión y ahí quedan las inquietudes planteadas, ¿no? Fuerte la sanción, claro la visión desde la sociedad, y yo, para no hacer discurso y reflexiones en rango, digo un nombre: Rodrigo Fernández y su tarea. Es fundamental, porque eso nos da el contraste de poder actuar. Gracias por oírme este ratico, muy amables. No se te oye. A usted, ingeniero Francis, ya qué pena por su asistencia y por su intervención, como dice el ingeniero Luis Eugenio, muy juiciosa. Ingeniero Gustavo, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, una felicitación muy especial a Francisco y obviamente a la Comisión de Enseñanza de la Ingeniería, Ética y Asuntos Profesionales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Qué taller tan estupendo, Francisco. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su amable deferencia de compartir con nosotros ese maravilloso taller que fue presentado en el Congreso pasado hace menos de un mes, creo, en la ciudad de Ibagué. Yo no había tenido la oportunidad de conocerlo, de conocer el trabajo, el taller, pero sí efectivamente había tenido referencias positivas sobre su presentación en el Congreso. Francisco, muchas gracias. Bueno, yo quiero tratar de agilizar el tema. Creo que lo que ha dicho Rubén del COMNIA, e igualmente también Franz, que me antecedió, pues recojo esos elementos para que Francisco ahora nos pueda hablar sobre el particular. Después, muy seguramente, la intervención de Rodrigo. Entonces, quiero referirme a una primera anécdota que quiero compartir con ustedes. Yo soy socio vitalicio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Primero fui por unos meses, socio primero de la Sociedad Colombiana que de la Sociedad Santanderiana. Y eso porque me llegó una carta, habiendo egresado de la Universidad Industrial de Santander hace 45 años, me llegó una carta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Recuerdo, no sé si Gonzalo Jiménez Escobar firmaba esa carta, creo que sí. Franz, usted tiene claro eso, esa presidencia. Me mandó una carta Gonzalo Jiménez de Escobar felicitándome por el grado de ingeniero y a renglón seguido diciéndome que por favor me hiciera socio. Cuando me llegó esa carta a mí, para mí eso fue una orden. O sea, mi concepto, mi formación que había tenido, quiero aludir a la intervención de Francisco. El entorno que yo había tenido de formación me había permitido, digamos, que tener ese valor tan arraigado de respeto a las instituciones, y obviamente a los mayores. Y para mí Gonzalo Jiménez Escobar era un ingeniero, pues desde luego de una condición sobrenatural, si se quiere. Entonces para mí eso fue una orden y inmediatamente yo me afilié. A renglón seguido me llegó otra carta también de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, siendo presidente, creo que Arias Carrizosa, si no estoy mal, creo que sí fue Arias. Estábamos en los años 77, 78. Bueno,
y también me afilié. Pero la anécdota que quiero decirles es que cuando yo me posesioné en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, me entregaron un diploma que todavía lo conservo, pero también conjunto con el diploma me entregaron el Código de Ética Profesional, un escrito que yo lo tengo enmarcado, entre otras cosas, porque es en papel de estilo, Esa situación generó en mí, un muchacho de 24 años, recién graduado de la Universidad Industrial de Santander, y trabajando, creo que yo ya estaba trabajando en la electrificadora de Santander, me generó a mí, desde luego, una responsabilidad absoluta en el ejercicio de mi profesión. Quiero compartirles esa anécdota. El diploma o lo que me entregaron de miembro de la sociedad junto con el otro diploma. Bueno, no quiero seguir en el cuento. Paso al otro punto. El otro punto se refiere, Francisco, realmente el trabajo que ustedes han hecho es un trabajo inmenso, un trabajo de una riqueza y de una formación potencial para nuevas generaciones, pero inmensa. Entonces me parece que ese trabajo hay que continuarlo, y creo que la sociedad debe liderar, pues obviamente en el ejercicio de la ingeniería debe liderar pues el tema. Por supuesto que también con el concurso de las otras instituciones, y estoy hablando ahí con las sociedades correspondientes, sociedades regionales, e igualmente también con las otras instituciones o entidades que están adscritas pues a nuestro sector, como el caso del COMNIA, y demás asociaciones, ¿no? Y demás asociaciones, porque pues nosotros somos de ingenieros, pero hay otras asociaciones ahí, como el caso de ACIEN, que también hay que llamarlas a poder concurrir a ese trabajo. Me parece, Francisco, que es necesario continuar. Hay un tema que yo quiero colocar sobre la mesa para cerrar ya mi discusión, y es el siguiente. Pienso yo que desde el punto de vista como epistemológico, si se quiere, es decir, me parece que las sociedades han ido mutuando, las civilizaciones han ido mutuando. Una cosa son los valores tan arraigados que nosotros tenemos por la formación que nos dieron en nuestros hogares, en nuestros colegios, luego después en las universidades. En las universidades, yo recuerdo la educación que nos dieron en la Universidad Industrial de Santander. Bueno, Franz también lo debe recordar, una educación supremamente estricta, sobre todo en esa parte de ética, pero inmensa. O sea, para nosotros cometer una falta contra digamos que los estatutos propios del estudiante, o los deberes del estudiante, eso era grave. Bueno, pero yo creo que eso se ha ido mutuando, eso ha ido cambiando, y obviamente, digamos, desde la referencia de nosotros uno pudiera decir eso se ha ido flexibilizando, pero no es la palabra, por eso la pongo entre comillas, no es la palabra flexibilizando, sino mutuando, cambiando, porque las sociedades son mutuantes. Entonces, ese es un tema que me parece que vale la pena incorporarlo sobre el tema. Cierro con esto. A excolegas nuestros, excolegas, y también lo pongo entre comillas, les oí una palabra, no los nombro, porque no se pueden nombrar. Les oí una palabra: la corrupción es una condición inherente a la persona humana. Cuando yo oí esas palabras en televisión, las oí en televisión, y creo que muchos de ustedes también las oyeron, indudablemente yo dije no. Estoy seguro, y tomando las palabras de Francisco, estoy seguro que el entorno de formación de esas personas que dijeron eso, o de esa persona que dijo eso, fue un entorno de formación desde luego perverso, absolutamente perverso para decir eso. Francisco, nuevamente felicitaciones y un abrazo grande. Muchas gracias.
Gracias, ingeniero Pedraza. Muchas gracias, ingeniero Gustavo. En este orden tenemos unas 3 intervenciones más que las voy a listar a continuación. El ingeniero Rodrigo Fernández, seguidamente la ingeniera Claudia Ponte, nuestra vicepresidente, y finalizamos con el ingeniero Cristian Castellanos. Ingeniero Rodrigo. Gracias. Bueno, primero, pues, muchas gracias por los generosos comentarios de el trabajo que hemos venido adelantando, que es culpa un poco de la pandemia, porque cuando regresamos del Congreso Nacional de Ingeniería de Cartagena, pues fue la última salidita, nos encerraron y entonces pues tocó ponerse a hacer alguna cosa y lo que me topé fue esos pliegos y resultó interesante el tema. De momento, el lunes tengo una reunión con un grupo de investigación de la Universidad de los Andes que quiere trabajar sobre eso, y algo más también me ha propuesto el abogado Ernesto Matallana desde la Universidad Externado de Colombia, con quien estamos haciendo 2 trabajos, uno que ya se terminó de los parques Acúdete y otro sobre la vivienda, la construcción de vivienda rural en 15 municipios del departamento. Lo de la corrupción inherente a la condición humana, ahí había un ingeniero y un administrador, espero que eso lo hubiera dicho el administrador, para quedar nosotros un poquito más tranquilos. Pero a propósito del taller, sí vale la pena comentar que fue un taller que se participó a todos los socios de la sociedad y a todos los socios de las regionales. Y arrancó un grupo, yo creo que arrancamos un grupo por ahí de 20, y la gente fue desertando y al final creo que quedamos como 12 o 13. Entonces, este tipo de trabajos a veces son complicados porque la gente deserta en la mitad del camino. De hecho, tuvimos en la primera y segunda sesión de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros a Miriam Peñaranda, y en las últimas sesiones, que ya no eran talleres sino tertulias, tuvimos en un par de ocasiones a Eduardo Parra. Pero creo que son oportunidades de reflexionar sobre temas de la profesión que bien vale la pena. Y creo que estamos en la senda correcta cuando compartimos estos temas con el COMNIA y podemos y que efectivamente empiece a identificarse las faltas de ética un tanto diferentes a las que comúnmente se están sancionando en el Consejo, y es lo que hemos comentado con Rubén Darío en varias ocasiones, y es tener perfectamente claro que amarrar pliegos es falta de ética. Y cuando empiece la primera sanción a un amarrador de pliegos, pues la cuestión va a ser diferente. Yo creo que eso lo hicieron los contadores. Ustedes recordarán que en épocas pretéritas era muy fácil que un contador le expidiera cualquier tipo de certificación de ingresos para cualquier cosa. Bueno, de hecho, en esa época se llevaban 2 contabilidades, una para el banco y otra para la DIAN. Y los contadores pues estuvieron a nivel del piso y se aconductaron a partir del Consejo Nacional de Contadores, que hizo unas cuantas sanciones y la cuestión se volvió un poco más compleja. Yo creo que ahí en el tema de sancionatorio, el COMNIA tiene unos procedimientos
a veces engorrosos y por supuesto tiene unos procedimientos del debido proceso que permiten eventualmente las prescripciones y creo que en eso vale la pena trabajar. Y pienso que en este tipo de talleres, pues habrá que seguir trabajando y ojalá con un poco más de participación por parte de todos los ingenieros afiliados a la sociedad colombiana y a sus regionales. Muchas gracias. Ingeniero Rodrigo, muchísimas gracias por su intervención. Continuamos así con la ingeniera Claudia Aponte. Gracias, Paulita, gracias a todos los asistentes. Gracias, ingeniero Rebolledo. No, meramente comentar que en coherencia con mis antecesores y en particular con el ingeniero Franz Mutis, el tema viene desde la educación y desde la educación y los modelos. Y de pronto, yendo un poco más allá, considero que aparte de pensar en lo que tenga que ver con lo técnico dentro de la ingeniería, frente a la aplicación exhaustiva de una ética en el quehacer, debe contemplarse también todo lo relacionado con el cumplimiento también de las normas, de las leyes, del respeto por las instituciones, de las personas, porque creo que es el conjunto de todas las reglas que nos rigen desde que tenemos uso de razón a hoy lo que nos hace a nosotros éticos o no éticos. Si desde pequeño hay la permisión para violar las mínimas reglas, por ejemplo, en casa, pues simplemente, o engañar al papá, los padres, las madres, todos estos temas, entonces es muy complejo. Recuerden el tema, por ejemplo, de las copias en los colegios, y son cosas que se inculcan desde casa, y desafortunadamente en la sociedad actual, y más con el tema del, de la fuerte influencia de redes sociales y demás, los padres de familia mayoritariamente estamos afuera de casa, ya no somos un modelo tan cercano para los hijos, y se convierten los docentes y las instituciones educativas en los modelos, y pues allí, a menos que esté dentro de los proyectos educativos institucionales, tanto como la innovación y demás, contemplado, pues va a ser algo de segundo interés para la formación integral de cualquier humano, no lo digo netamente de colombianos, de cualquier humano. Básicamente eso, agradecer ingeniero Rebolledo y considerar que la ética debe estar absolutamente en todos nuestros comportamientos, hasta para coger un dulce en un supermercado y llegar a la caja y no pagarlo, cosas tan elementales, pero que hablan mucho de la integridad de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Ingeniera Claudia, gracias también por su intervención. Vamos a finalizar esta jornada de preguntas, de comentarios con el ingeniero Cristian Castellanos. Ingeniero Cristian, por favor, adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por permitirme a la invitación a este café. Estaba un tiempo retirado de compartir con la Sociedad Santandereana de Ingenieros, y para mí es un placer. Al conferencista, un cordial saludo a Francisco Rebollero y a Rubén Uchoa, y a todos al ingeniero Rodrigo Fernández y a todos los presentes. Yo quería hacer del siguiente aporte con este tema tan importante que es la ética profesional. No sé si me están viendo, ¿me están oyendo? Inge, lo estamos oyendo perfectamente, la cámara está un poco elevada, Okay. Pero de resto lo escuchamos bien, ¿de acuerdo? Listo, perfecto. Pues considero que este tema de la ética profesional es una construcción ardua, y que cada uno de nosotros, los autores, la sociedad y toda la comunidad en general, debemos unirnos, estar unidos para eh, poder obtener buenos resultados en contra de este flagelo que ha existido
por todos los tiempos, ¿no? Considero que el tema de la, de la, de la falta de ética profesional, las malas prácticas, eh, viene no solamente desde la formación del niño, desde su familia, de pronto quizás disfuncional, porque son muchos factores que inciden en la vida del ser humano, ¿sí? Pero eh, en cada una de las instancias tienen su propio aporte de formación. Le pongo un ejemplo. Un ingeniero, una persona puede formarse, tener una familia eh, ejemplar, donde le enseñen los principios y valores, eh, la ética profesional. En el colegio igualmente puede tener mucho énfasis en estos principios y valores. En la universidad lo mismo. Pero ¿qué considero que pasa? Cuando el estudiante, cuando el joven se enfrenta con la verdadera sociedad, es cuando la sociedad lo corrompe. Es ahí donde el ser humano debe tener esa fuerza, esa voluntad. El ser humano debe tener formación, una alta conciencia para no dejarse afectar o influenciar sobre esas malas prácticas que tanto daño le hace a nuestro país. ¿Sí? Desde el momento que el joven busca trabajo y se da cuenta que todo, en la gran mayoría de escenarios de empresas, de instituciones públicas y privadas también, prima es la burocracia, prima es qué tal amigo es de alguna persona, del gerente, qué influencia tiene para poder, la palanca que llama coloquialmente las personas. Y, y realmente no lo contratan, no está ahí la persona por sus méritos, por sus saberes. Entonces me parece que es muy importante que todos los autores, desde las instituciones educativas, las instituciones públicas, privadas, tengan esa conciencia de estar alineados para una construcción. Pero el conferencista hablaba de un tema muy importante que es el tema de la justicia. Una sociedad sin justicia nunca se va a alcanzar equidad, ni nunca va a haber paz cuando no hay justicia. Y es desde nosotros como gremio, como sociedad, el CONE, todo el trabajo tan importante que ustedes hacen, ingenieros, todos los días, es importante desde ahí que construyamos y velemos por la justicia. La justicia sencillamente es amor por la patria, construcción por la patria. Y por esa razón tenemos que la justicia se puede tratar yo lo veo de esta manera, desde aportes muy pequeños pero significativos, podemos, podemos obtener grandes resultados. Si cada uno de nosotros, cada uno de lo que está al alcance de uno, puede uno controlar, darle el respeto que se merece, siempre descubrir la verdad en las cosas. Y si a uno le llega una posibilidad de acto de corrupción, eh, la, la, la cuestión es rechazarlo, pero no solamente rechazarlo, sino también denunciarlo. Y desde las políticas públicas y sociales también debe endurecerse. Pienso yo que la reforma a la justicia en el tema disciplinario también debe tener cambios significativos para que hayan inhabilidades y castigos ejemplares para quienes hacen estos actos de corrupción. ¿Sí? Eso quería ser como me aporte, que una reflexión
pues, para todos, que cada uno tiene el poder para decidir si denuncia o si cae en un acto de corrupción, ¿sí? Eh, Cada uno tiene ese poder de decidir. Si lo decide para mal, esto trae consecuencias nefastas para la valía, el valor que tiene el ser humano. Uno piensa que engañar a la entidad con cualquier acto de corrupción, pero realmente el que se está haciendo daño y el que está degenerando y degradando su propio valor es uno mismo, quien lo hace, ¿sí? Actualmente yo me desempeño en temas de elaboración de consultorías para trabajos de legalización de predios con las curadurías realmente. Y he visto que en la gran mayoría de las entidades, en las curadurías del área metropolitana, planeación en los diferentes municipios, hay muchas injusticias, desde pequeños actos pequeños que las personas no le prestan atención, pero que son demasiadas significativas. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que haya revisores que, que ellos mismos formulen proyectos ya sea arquitectónicos estructurales? O que si usted no me cae bien, entonces le voy a exigir más de la cuenta. Y cuando los trabajos de ellos son regulares comparados, digamos, con otros profesionales. Es ahí con esos pequeños actos, pequeños, que uno puede transformar y construir una gran Colombia. Muchas gracias, ingenieros. Muy amable, muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero Cristian, por su intervención. Entonces, finalizando así con esta intervención, y más sin embargo, leyendo una intervención o un comentario dejado en el chat por el ingeniero Eduardo Melo McCormick, socio también de nuestra SSI, en donde pregunta o dice lo siguiente: ingeniero Francisco, ¿qué opinión le merece que una firma de construcción promueva en vallas de propaganda la construcción de viviendas en la Mesa de los Santos, ofreciendo los diseños de arquitectura e ingeniería gratis? Con todos estos comentarios que hemos recibido en esta jornada y con lo que acabo de leer, ingeniero Francisco, dejo el espacio para que usted pueda cerrar esta charla de hoy. Muchas gracias, Paula. Bueno, la verdad es que he escuchado con mucha atención todos los comentarios y todas las poco inquietudes y las reacciones que suscitan la discusión de estos temas. Creo que, como lo decía al comienzo, pues son, digamos, temas profundos, a veces que los pasamos con alguna simplicidad y que como fruto realmente de este trabajo que hicimos, pues se puede ver que nosotros como ingenieros estamos en capacidad de darle fondo a estos temas y de hacer propuestas seguramente interesantes. Voy a tratar de aquí tuve algunas notas de lo que se habló en los comentarios de los ingenieros. Muchas gracias por sus intervenciones. Empezaría obviamente por responderle al ingeniero Melo. No me corresponde a mí contestarle seguramente, pero yo pensaría, ingeniero Melo, que ahí está planteado claramente, digamos, independiente de saber si es bueno o no ese tipo de ofrecimientos gratis. Yo diría que digamos, ahí está planteada la esencia de lo que yo mencionaba como los principios, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ¿es justo realmente eso? ¿Es justo lo que se está haciendo al ofrecer esas dádivas? ¿Es justo? O sea, ese principio de justicia está ahí, porque pues digamos puede haber entendimientos entre valorizar la profesión o desvalorizarla frente a sus colegas, por ejemplo, ¿cierto? Y obviamente frente a los clientes, si es justo el ofrecimiento que se está haciendo. ¿Es cierto lo que se está ofreciendo? ¿Hay verdad ahí? ¿Hay verdad o no hay verdad? ¿Cierto?
porque pues puede ser que haya un sentimiento de alguna forma de poder ayudar a las personas, por ejemplo. Pero es realmente ese principio que está rigiendo esa decisión de ofrecer gratis esos diseños. Y la otra pregunta sería alrededor del tercer principio que mencionábamos, que es la responsabilidad. O sea, es responsable, estoy haciendo, o se está haciendo un ofrecimiento responsable donde realmente se está pensando es en apoyar o en ayudar eventualmente a alguna falta de posibilidad de tener las personas sus diseños. Entonces, mi respuesta, ingeniero Melo, iría por ese lado. Yo veo lo que plantea, obviamente, el COMNIA y Rubén Darío, y con Rubén Darío lo hemos hablado, pues obviamente este es un trabajo que tenemos que seguirle buscando el efecto fáctico, por decirlo de alguna forma. O sea, cómo podemos realmente desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros y desde el COMNIA, yo diría que podemos llegar a esos entornos de alguna manera, y tú lo proponías, Rubén Darío. O sea, tenemos que mirar a ver cómo llegamos a los procesos de educación y de formación. De alguna forma lo hemos hecho, pues personalmente lo he hecho como gestor de educación superior en universidad. Pero yo creo que, digamos, en la educación escolar y en la educación primaria, etcétera, creo que ahí hay un punto bien importante donde pudiéramos como sociedad y como COMNIA empezar, digamos, nosotros como ingenieros, como un cuerpo reactivo importante frente a estos temas y además protagonista de estos temas de desarrollo ético profesional, porque en todas las profesiones se dan, pero este es muy importante, ¿no? A veces cuando se habla de que, digamos, hay profesiones que son de alto riesgo para la sociedad y para la comunidad, no se cuenta con la ingeniería. Y la ingeniería pareciera que no, y yo pienso que la ingeniería es una profesión de alto riesgo. Y tenemos ejemplos, y ni para qué mencionarlos aquí, de todo lo que ha pasado en los últimos años, con algunos procesos de desarrollo de infraestructura, por ejemplo. Pero igual se puede decir de todos los temas de ingeniería de sistemas, de computación, de electrónica, de todo lo que se está desarrollando. Entonces, ¿cómo llegar a esos sectores, Rubén Darío? Seguramente creo que la idea que tenemos en la comisión, y esto pues yo lo estaré trabajando con ellos a partir de esta conversación con ustedes, pues va a ser un poco echarle raíces a eso, Rubén Darío, y seguramente te estaremos buscando para que busquemos procesos muy precisos, cómo llegar a la educación, cómo llegar obviamente a influir de alguna forma en el sector social, digamos, en el entorno social, que es tan importante, ¿cierto? En el entorno social, pero no solo desde el hecho de que somos unos agremiados y dueños del saber en la ingeniería, sino desde el hecho de que podemos aportar de una manera correcta en los procesos de un país con trabajo en desarrollo, con honradez y obviamente con sinceridad y justicia social. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Lo que ustedes en el COMNI están haciendo con las empresas que nos comentabas aquí, que ya te había oído hablar del tema, pues es fundamental y es importante. Entonces, yo creo que vamos a darle continuidad a esto y queremos seguramente poner elementos fácticos importantes sobre el tema. El ingeniero Mutis se refería mucho al tema de educación. Y sí, en realidad hoy el tema educativo pues es fundamental. Es fundamental y obviamente ese es un entorno en el que hay que trabajar. Sobre todo hoy cuando uno ve que se abre un abanico de posibilidades para la educación superior, por ejemplo. No solo superior, sino también para la educación secundaria. Hoy se está hablando, y pues yo lo he comentado con mis colegas ingenieros, de lo que se llama ahora la política del marco nacional de cualificaciones, ¿cierto? Que es algo, digamos, que el gobierno nacional adoptó como una política de Estado y donde se está buscando que las personas cualifiquen de alguna manera dentro de los diferentes sectores productores y de servicios que tiene el país para el desarrollo de su economía. Y ahí cuando uno ve ese sinnúmero de formas de cómo usted puede acreditar su cualificación, que no es solo por competencias ganándose un título, sino también hoy en día a través de la experiencia y el reconocimiento de la experiencia de las personas, el reconocimiento de personas y de ingenieros como los ingenieros vitalicios que nos acompañan, ¿cierto? Con una experiencia larga, trascendencia en la vida del ejercicio ingenieril, cómo eso puede ser también parte de lo que es la cualificación profesional y el respeto por una cualificación. Y entender que un técnico, un tecnólogo o incluso un bachiller en este momento puede ser
ser digno de tener una vida y de ofrecer una cualificación al servicio de cualquier ejercicio de la economía nacional. Entonces yo creo que en ese sentido, ingeniero Mutis, creo que la educación comienza a dar esos pasos importantes frente al tema de cualificación de los profesionales, pero esa cualificación tiene que estar enmarcada dentro de una concepción ética y una concepción que permita realmente ofrecer servicios de la manera más justa y apropiada a la sociedad. Entonces yo creo que eso es bien importante. Y algo que mencionaba el ingeniero Mutis que me pareció interesante, que es el tema de que somos minoría, pero yo creo, ingeniero Mutis, que somos una minoría que podemos tener representatividad, o sea, que podemos ser oídos y escuchados. Tenemos que buscar las maneras y las formas como llegar a venderle a las personas y a la sociedad que nosotros tenemos nuestros conceptos también acerca de lo que es el comportamiento mismo de nuestros colegas y de nuestro ejercicio profesional. El ingeniero Pedraza hablaba obviamente sobre lo importante que es tener las huellas, de dejar huella, y obviamente usted, ingeniero Pedraza, como uno de nuestros socios vitalicios, pues deja huella, y eso es bien importante, y que la gente, digamos, vea en la Sociedad Colombiana de Ingenieros un grupo de ingenieros y de personas que por un lado trata de juntar a toda la ingeniería nacional, pero que también, digamos, trata de dejar huella frente a todos los aspectos relacionados con el ejercicio de la profesión. Y eso, digamos, en ese sentido, pienso, ingeniero Pedraza, pues que es bien importante. Y obviamente, pues Rodrigo, con sus investigaciones, yo creo que es un aporte bien importante a todo este proceso, a la minucia de la parte fáctica, como digo yo, Rodrigo. Creo que ese alimento que nos das tú acerca de todo lo que ocurre en los procesos de contratación y de cómo ese seguimiento de alguna manera está calando, porque yo creo que ya está calando en las mentes de las personas, de nuestros dirigentes, de nuestras instituciones. Escuchaba yo, por ejemplo, al director del INDIAS en el Congreso de Ingeniería decir que sigue a Rodrigo con una estrictez diáfana todos los días para saber qué estaba pasando y qué de todos esos procesos que investiga Rodrigo realmente son del INDIAS, por ejemplo. Eso quiere decir que institucionalmente también hay una recepción y hay una acogida al respecto. Entonces yo creo que, digamos, esos serían un poco mis comentarios. Yo creo que la construcción de la ética pues debe hacerse a partir de la formación, obviamente de convencer al entorno. Tal vez el ingeniero Castellano se refería a lo importante que es el entorno, ¿cierto? Que los muchachos o que las personas llegan a cumplir sus fases educativas dentro de un proceso educativo, pero después son absorbidas por un entorno que los corroe, que los corrompe, como cuando en nuestros materiales que usamos, por ejemplo, en ingeniería, hablamos de corrosión. Pues esto también, la corrupción, es una corrosión, y llegar seguramente a ese medio como gremio, pues será nuestra responsabilidad. Así que muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus observaciones. Creo que vamos a seguir trabajando en esto, y yo finalmente los invitaría simplemente a que podamos con la Sociedad Santanderiana de Ingenieros alimentar y engrosar, digamos, este grupo de trabajo del seminario, y que podamos empezar a encontrar dentro de esos valores y principios que hemos definido, que pueden ser, digamos, dinamizados, que pueden ser alimentados, ¿cierto? Podamos a partir de eso comenzar a mirar entonces cómo hacemos para que realmente nuestra palabra sea puesta en la realidad de ese respeto por esos valores y esos principios. Muchas gracias a todos, muchas gracias, presidente de la sociedad, ingeniero Prada, muchas gracias por la invitación, Rodrigo y todos los participantes. Muy amables. Ingeniero Francisco, gratitud por su especial presentación, por su trabajo. Tal como le había comentado en Ibagué, es fascinante. Sabía que además iba a ser del agrado de nuestros socios, juiciosos socios, además que nos acompañan y son el principal motivo para seguir preparando estas reuniones de café con ingenieros. Entonces, a usted, ingeniero Rubén Darío, gratitud por la compañía. A todos ustedes, gracias. La especial consideración de acompañarnos hace posible que nos animemos para seguir organizando los cafés con ingenieros.
Muchas gracias. Buena noche para todos. Lo mismo para todos y muchas gracias, ingeniero Luis Eugenio. Dios lo bendiga. Ingeniero Rebolledo, usted siempre Muchas tan gracias. elegante también. Muchas gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Hasta luego, Muchas Francisco. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Rodrigo. Chao, Un abrazo. Darío, muchas gracias. Chao, A chao. ustedes. Estaremos comunicando. Muchas gracias. Claro que Chao, sí. Rubén Darío. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir.